Vamos a continuar con la parte de la nutrición heterótrofa. La nutrición heterótrofa, entonces, pues es el contrario a la anterior que trabajamos y hace relación a todos aquellos organismos o seres vivos que son incapaces de fabricar su propio alimento, es decir, son incapaces de tomar materia inorgánica, transformarla en orgánica y a partir de esta materia orgánica que han obtenido, poder obtener la energía química que bioquímica que las células necesitan, ¿cierto? La nutrición heterótrofa hace relación a esos organismos incapaces de hacer eso, ¿cierto? Son pues en términos generales los animales y también otros seres como los hongos, que tienen esta característica. Hay algunos protozoos, bueno, hay diferentes tipos de organismos que no tienen esta capacidad, ¿listo? Entonces, gracias a la respiración, obtienen energía quemando el alimento que toman. Entonces, estos animales o a estos seres vivos en realidad, ¿qué nos toca? Porque el ser humano tiene este tipo de reproducción, de nutrición. ¿Qué nos toca? Nos toca tomar el alimento, tomar la materia orgánica de fuentes naturales, ¿cierto? El alimento y gracias al oxígeno que nuestro sistema respiratorio inhala, poder definir las diferentes reacciones químicas que forman parte de lo que se conoce como la respiración celular y a base de esas reacciones conseguir la energía bioquímica para que la célula pueda fabricar sus propias sustancias, ¿cierto? Entonces, la nutrición heterótrofa es aquella que obliga al organismo vivo a tomar fuentes de materia orgánica de su entorno. Bueno, vamos a tener en cuenta que esta nutrición tiene unas fases. La primera es la obtención de materia y energía. La obtención de materia orgánica es básicamente alimentarse, ¿cierto? Es ir por el entorno e ir consumiendo esas fuentes de alimento. ¿Listo? Esas fuentes de alimento, ¿qué alimento debo consumir? Un alimento que sea fuente de energía, es decir, que contenga sustancias que me permitan fabricar energía a partir de ellas. Bueno, luego de que yo hago eso, debo capturar esos nutrientes que están a través de los alimentos, es decir, la busco, la ingiero, ¿cierto? Y la trago. ¿Listo? Cuando esa pasa a mi estómago o al estómago de los individuos, en el caso de individuos más sencillos, ¿cierto? Que pasa directamente hacia sus células, entonces ahí es cuando yo ya capto esos nutrientes. Una vez los he captado, ¿cierto? Ya los tengo en mi interior, hago la digestión y la absorción y el intercambio de gases. Entonces, la digestión es el proceso por el cual yo separo todos esos nutrientes que había formando parte de ese alimento. La absorción es cuando esos nutrientes, ¿cierto? Los conduzco hacia mis células. ¿Listo? Entonces los absorbo hacia mis diferentes canales de transporte para dirigirlos a las células. ¿Listo? Y el intercambio de gases es cuando permito que ingrese el oxígeno, porque ese oxígeno posteriormente lo voy a necesitar para esos nutrientes, poderlos someter a respiración celular y convertirlos en energía. Como consecuencia de ese proceso se libera dióxido de carbono, que es un desecho, es un gas de desecho. Entonces el intercambio de gases hace relación a que yo inhalo el oxígeno y permito que ese oxígeno ingrese al sistema y dejo salir el dióxido de carbono que se ha producido como desecho. Bueno, listo. Una vez hago todo eso, pues se da la distribución de los nutrientes hasta las células. Entonces, dependiendo de los organismos, cada organismo tiene sus mecanismos de transporte. Esos nutrientes que yo por la digestión
separé y que luego absorbí para llevarlos a estos canales de transporte son direccionados hacia las diferentes células que se encuentran conformando parte del organismo para que ingresen a través de la membrana, ¿cierto? De la misma manera como le expliqué en el caso anterior de la autótrofa. Y se someten a metabolismo, que ya saben que el metabolismo pues es las reacciones químicas que se dan al interior de la célula para convertir esos nutrientes, esa materia orgánica, en energía bioquímica utilizable por la célula. Bueno, y finalmente está la excreción o eliminación de las sustancias de desecho. Como todo igual, ¿cierto? Al igual que en las células autótrofas, se generan desechos y hay que eliminarlos. ¿Cuál es la situación? Estos desechos de permanecer dentro de la célula, se van acumulando y van generando problemas. ¿Listo? Y es lo que se conoce como un envenenamiento biológico. ¿Cierto? Esos desechos con el paso del tiempo, al superar ciertas cantidades específicas, se convierten en toxinas, se vuelven tóxicos. Por consecuencia de permanecer dentro de la célula e irse acumulando, pues se va como envenenando la célula y es lo que se conoce como una intoxicación biológica. ¿Listo? Natural. La célula se intoxica, se envenena con sus propios desechos. Bueno, por eso es que es vital terminar el proceso de nutrición con la eliminación pues de todas las sustancias que han quedado como desecho. ¿Listo? Bueno, ¿cuáles son los tipos de nutrición heterótrofa? ¿Listo? Entonces vamos a tener que la nutrición heterótrofa puede ser holozoica, ¿cierto? Holozoica, ¿qué significa? Que son estos organismos que comen, es decir, que se nutren por captura o ingesta directa de otros seres vivos. ¿Listo? Entonces, ahí vamos a tener en cuenta. Entonces, la parte holozoica, ¿listo? Son individuos que se alimentan de otros individuos, sean individuos animales o vegetales, pero se van a alimentar de otros individuos. Ahí tenemos pues obviamente las tres que nosotros conocemos con mayor regularidad. Carnívoros que se alimentan de animales, ¿cierto? De organismos vivos que tengan tejido muscular, ¿cierto? Herbívoros que se alimentan de plantas, de cualquier tipo de plantas. Los omnívoros, ¿cierto? Que son aquellos animales que sus organismos están diseñados para generar o poder realizar el metabolismo tanto de carnes como de vegetales, ¿listo? Vamos a tener en cuenta que los carnívoros son animales o organismos vivos y animales en general que no tienen la capacidad para digerir hierbas, ¿cierto? Vegetales. Entonces, ellos la pueden comer. No se van a morir por eso ni se van a envenenar en realidad. Pero su organismo no está diseñado para extraer de estos compuestos, de estos alimentos, los diferentes nutrientes. Entonces, ellos comerían, pero no se podrían nutrir porque no podrían sacar los nutrientes de esos alimentos. Los herbívoros les pasa lo mismo. Son animales que no están diseñados para digerir la parte de la carne. Al contrario de los carnívoros, hay más probabilidades que un herbívoro al consumir carne se intoxique, ¿cierto? E incluso pueda llegar a la muerte, porque la carne, ¿cierto? La carne al estar en el organismo genera amoníaco y urea, que son dos compuestos nitrogenados que son altamente tóxicos en el cuerpo. ¿Listo? Y pues los animales herbívoros o los individuos herbívoros sus cuerpos no tienen la capacidad de trabajar estos dos compuestos y por ende se intoxican, ¿listo? Bueno, los omnívoros, pues ya sabemos, podemos digerir y metabolizar cualquiera de las dos formas de materia orgánica. Entonces podemos comer tanto carne como vegetales. Un ejemplo, somos los seres humanos que tenemos la capacidad de consumir las dos fuentes de alimento y de energía sin que esto no se nos convierta en un problema a futuro. ¿Listo? Luego vamos a tener la parte sapofrita.
¿Qué es un saprofito? Eh, son estos organismos que se nutren de restos de otros animales o de vegetales que ya se encuentran en descomposición, ¿cierto? Son los famosos conocidos como organismos descomponedores, ¿listo? Entonces, generalmente son los hongos y las bacterias. ¿Qué significa? No son organismos que cazan, ¿cierto? Que están cazando un animal, que están depredando presas, ¿cierto? Tampoco están pastando como los rumiantes, sino que sencillamente tienen que alimentarse de materia en descomposición, ¿cierto? No de materia, no de una fruta fresca, no de una presa recién cazada, sino de ya los restos putrefactos y en descomposición. Es ese tipo de materia orgánica que ellos consumen, ¿cierto? Son lo que conocemos normalmente o se les llama como los organismos descomponedores, son los encargados, son como los conserjes del entorno, porque son los encargados de liberar al entorno de todas esas, de esos restos muertos ya de tanto de animales como de vegetales. Incluso en la parte saprofita hay que tener en cuenta que también se alimentan de heces fecales, ¿cierto? De la posible materia orgánica utilizable que pueda haber en la materia fecal que ha sido eliminada por los diferentes animales. ¿Listo? Bueno, y vamos a tener finalmente la parte parásita o parasitaria, ¿cierto? Que son aquellos organismos que obtienen nutrientes directamente de los tejidos de un organismo vivo al que han parasitado, ¿cierto? Que es quien los hospeda. Por lo que eh, este tipo de organismos no tienen un sistema digestivo propio, sino que es lo que hacen. Invaden el cuerpo de otro organismo, ¿cierto? Y absorben esos nutrientes que ese organismo ya le ha hecho proceso digestivo. O sea, el cuerpo del hospedador se encarga de realizar todos los procesos, de hacer todo el trabajo. El parásito lo que hace es, ya que una vez está listo el producto, que son los nutrientes, él los empieza a absorber. ¿Listo? Dejando al organismo hospedador sin suministro de estos nutrientes. ¿Listo? Entonces ahí hay diferentes tipos como las moscas, ¿cierto? Digamos los mosquitos, los zancudos que se alimentan de sangre, ¿cierto? Como nosotros transportamos los animales grandes, los que tenemos sangre, transportamos por la sangre nuestros nutrientes hacia nuestras células, ellos absorben nuestra sangre y ahí en esa sangre están nuestros nutrientes, entonces se empiezan a alimentar de ellos. ¿Listo? Hay otros parásitos, bueno, dependiendo del tamaño y del tipo de parásito, pues hay unos parásitos más agresivos que otros, ¿no? Pero pues básicamente esa es la situación. ¿Listo, muchachos? Entonces, esto sería por esta parte.